Aleluya. Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre liderazgo y vamos a ver la segunda parte de lo que es un líder. De lo que es un líder. Hace 8 días mirábamos algunas características que debe tener un líder de iglesia. No estamos hablando de ese liderazgo global, porque yo les explicaba lo siguiente: no podemos equiparar el liderazgo de allá que ejerce el mundo. Vamos a hablar del político, del líder social, del líder comunitario, porque finalmente a ellos no se les mide con la vara con que a nosotros se nos mide, que es la vara de la moralidad. ¿Sí? Ellos pueden ser lo que quieran ser, pero pueden ser buenos líderes. Nosotros puede que seamos buenos líderes, pero si no llenamos la otra cara de la moneda, que es nuestra vida moral de integridad, entonces quedamos cojeando. ¿Sí? El líder cristiano se le exige que tenga una conducta intachable, que tenga una vida moral intachable. Entonces esa es la gran diferencia. Pero como nos estamos enfocando es a los líderes cristianos, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hablábamos hace 8 días. Decíamos que el liderazgo o el líder cristiano es una persona que influencia a otros, es una persona que moviliza a otros, que tiene ese tono de convocatoria, que de alguna manera persuade a las demás personas a que lo sigan, a que lo acompañen en una visión, en algún objetivo trazado. El líder cristiano es una persona que ayuda a que otros mejoren, a que cambien. Es una persona que organiza, que administra, que supervisa. Es una persona que preside o dirige, que está siempre al frente, que está pendiente de los detalles, de los pormenores del trabajo. Y quedamos en que el líder cristiano es una persona que ayuda a otros a tener éxito, que no sufre de egoísmo. Amén. Mucho menos de envidia, porque ese es uno de los grandes problemas que tienen los líderes cristianos en la iglesia, que muchos, o algunos, más bien, algunos de ellos sufren de esa envidia sana, ¿no? Esa envidia, pero que finalmente es envidia. Alabado sea el Señor, que como que le da cierto celo de que otros lo superen o de que otros vayan hacia adelante. No, el verdadero líder cristiano acompaña a sus discípulos a tener éxito. Y creo que el gozo más grande que puede tener un líder es que sus discípulos, su equipo, se supere. Creo que ese es el mayor gozo, hermano. Ahí quedamos hace 8 días y hoy vamos a continuar. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, mirando el líder cristiano, entonces, es alguien que hace madurar a otros, que hace que sus discípulos crezcan en la vida cristiana. Y vamos a leer unos versículos aquí rápidamente, en Efesios capítulo 4, que es muy conocido. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, muy conocido. Dice: y Él, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, 4:11, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? 4:11, voy en el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dicho de otra manera, hermanos, hasta que todos lleguemos a la
madurez en Cristo. Pero ¿quiénes son los llamados a ayudar a que la iglesia, los discípulos, los miembros de la iglesia lleguen a esa madurez, a esa plenitud de la madurez? Son los líderes de la iglesia. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese pastor, maestro, como quiera llamarse, no deja de ser un líder de la iglesia. Entonces, el verdadero líder cristiano ayuda a que sus discípulos maduren, a que sus discípulos crezcan y vayan cada vez escalando los peldaños que haya que escalar para llegar a esa plenitud de la madurez. Si algo se requiere, mis amados hermanos, si algo se requiere en la vida cristiana y más en el liderazgo, es madurez. ¿Se podrá usted imaginar a un líder inmaduro? Y para que usted tenga, digamos, una idea clara, vamos a hablar de un niño. Un niño es inmaduro. Un niño finalmente no sabe realmente a lo que se está enfrentando. Todo lo toma como en juego, como que todo es diversión. Y usted ve que un niño, vamos a decir, ya aplicándolo en términos cristianos, el niño es aquel que no soporta las dificultades, es aquel que se doblega ante la adversidad, la crítica le hace daño, la murmuración lo enferma. Usted se podrá imaginar, y vamos a aplicarlo a un pastor de iglesia, que cada vez que tenga la oportunidad de estar frente a su pueblo se queja y se queja y se queja. Eso es ser un pastor inmaduro. Eso es ser un niño en Cristo, que todavía no ha crecido, no ha madurado. Entonces, el liderazgo indiscutiblemente se requiere que sea gente madura. Y cuando poseemos esa virtud, entonces podemos ayudar a otros a que maduren también. Y sabe una cosa, hermano, que no podemos nosotros evitarlo, aunque querramos hacerlo, es que a veces dentro de nosotros mismos, esas fricciones que se presentan es precisamente para que maduremos juntos. Esos problemas, esos roces que a veces se presentan entre nosotros como creyentes, nos ayudan de alguna manera a ir en ese camino, en esa dirección de la madurez cristiana. Entonces, el verdadero líder cristiano primero es maduro, tiene que ser una persona maduro, ya experimentada, trasegada en este camino, alabado sea el Señor, que no lo mueva cualquier cosa, que aunque su corazón esté roto, que aunque su corazón esté hecho pedazos, como algunos lo presentan así de manera folclórica, alabado sea el Señor, sin embargo muestra o proyecta fortaleza, proyecta madurez en su actitud frente al dolor, frente a la adversidad. Y esto lógicamente va a ayudarlo a que quienes lo acompañan puedan también ir madurando a pesar de las adversidades. Gloria al Señor. ¿Qué otra cosa hace el líder? Y es que ayuda a otros a planear y a evaluar. No se nos puede olvidar a los líderes que nosotros fuimos aprendices también. Y vuelvo y digo, hermano, esto es una falla que a veces muchos líderes tienen, que creen o se les ha olvidado cómo comenzaron ellos. Y no se nos puede olvidar a ninguno de quienes tenemos esta bendición y por la gracia del Señor somos líderes de iglesia, no se nos puede olvidar cómo comenzamos nosotros. Nosotros comenzamos aprendiendo. Fuimos aprendices, nos tuvimos que sentar frente a un tutor, frente a un mentor, frente a un pastor o un maestro. Nos tuvieron que muchas veces llamar la atención, corregir, hacernos observaciones. Y eso fue forjando nuestro carácter y llevándonos, como hablamos hace un momento, hacia la madurez en el liderazgo. Entonces, el líder no se le puede olvidar de dónde viene. Y cuando el líder tiene presente esto, ayuda a otros a planear. Nadie nace aprendido, nadie nace siendo líder. El líder
líder se forma, se hace por el camino, pero siempre con la ayuda de alguien. ¿Usted no ve que un líder se forma solo? O siempre un líder se va a formar a la sombra de otro líder. Eso es una regla inviolable, indiscutible. Todo líder se forma a la sombra de otro líder. Pero ese líder tiene la responsabilidad de ayudarlo a que planifique bien, a que aprenda a evaluar. ¿Sí? ¿Cuántos planes tenemos? Preguntémonos en esta noche. ¿Cuántos planes nos hacemos? ¿Cuántos propósitos? Cabe preguntarnos cuáles de esos sueños, de esos planes son realizables. Que si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que no nos podemos dejar llevar por, vamos a decir, por volvernos personas soñadoras y visionarias sin límite. Porque nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros anhelos tienen que ser realizables, tienen que ser medibles en el tiempo. Yo no puedo trazar un sueño que en el fondo sé que nunca lo voy a lograr. Me voy a desgastar, me voy a frustrar toda la vida y me moriré frustrado porque nunca voy a alcanzar lo que me propuso en vida. Entonces, lo mejor que puede hacer un líder en potencia es planificar a corto plazo, a mediano plazo. Y cuando haya logrado esa meta, entonces se traza otra meta más allá. Ese es como el camino correcto hacia lograr los objetivos que uno quiere tener en la vida, paso a paso. Entonces el líder le enseña a sus discípulos a planificar bien, a que sueñe, sí, en grande, pero en la medida que se alcanza el sueño, la meta. Y lo enseña a evaluar. Alabado sea el Señor. Y la evaluación, pues es un ejercicio que se tiene que hacer al final de un trabajo. Tenemos que evaluar si cumplimos las metas, si hicimos bien el trabajo, en qué cosas pudimos haber fallado, qué cosas tengo por corregir, qué cosas logré hacer, pero que puedo mejorar. Esa es la evaluación. Entonces no podemos dar por sentado de que si yo logro una pequeña meta, estuvo todo bien. No, hay que sentarnos a evaluar. Hay que sentarnos a evaluar lo que hicimos, porque pudimos haber hecho cosas que nos salieron, porque así fueron las circunstancias, pero merecen un mejoramiento, merecen una corrección. Entonces, el líder cristiano ayuda a evaluar bien. Alabado sea el Señor. Y esto es aplicable no necesariamente tengamos que ser líderes para aplicar estos principios. En la vida tenemos que hacer evaluaciones. En la vida tenemos que un día sentarnos a evaluar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. ¿Qué cosas pudimos haber hecho que no hicimos? ¿Y qué cosas todavía podemos hacer a pesar de las circunstancias? A eso se le llama evaluación. Amén, hermanos. Amén. Entonces el líder enseña y el discípulo aprende. Gloria al Señor. Bien. El líder piensa continuamente en buscar y preparar a otros líderes. ¿Sí? El líder cristiano siempre está en ese reclutamiento de otros líderes, en ese trabajo de buscar líderes en potencia en su grupo, porque siempre va a estar entonces preparado para comenzar la tarea de forjar nuevos líderes. El versículo que leíamos hace 8 días dice, según Timoteo 2:2, la recomendación que Pablo le hace a Timoteo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo está exhortando a Timoteo que no deje de reclutar líderes. Siempre encarga.
encarga a hombres que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Alabado sea el Señor. Entonces siempre tiene que haber en ese líder el deseo de formar otros líderes. Y aquí hay que decir algo. Por eso Pablo de alguna manera le dice a Timoteo que se vuelva maestro, porque digamos que se hace más fácil la tarea de reclutar líderes y de formar líderes cuando el pastor se preocupa por enseñar la palabra. No es lo mismo un pastor que predica a un pastor que enseña. No es lo mismo, porque la predicación no es tan profunda como la enseñanza. Y para formar nuevos líderes hay que enseñar. Entonces Pablo le exhorta a Timoteo que se ocupe en la lectura, ¿sí?, en el estudio de las Escrituras para poder enseñar. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, el líder cristiano siempre está preocupado por formar nuevos líderes. Y uno tiene que tener en cuenta, y es que esto es lo que siempre ocurre en cualquier institución humana. Si usted convoca a 20, seguro con el paso del tiempo esos 20 se van a reducir a 15. Y a lo mejor cuando usted termina su tarea, ¿no?, o lo que se propuso enseñarles, ya no va a contar con 15, va a contar con 10. Esa es una, ¿cómo se llama?, una variable que siempre va a estar presente. Entonces, por eso el líder tiene que estar en ese continuo reclutamiento y siempre está convocando a formar líderes. Siempre debe estar presto a dedicarle su tiempo, su vitalidad, su vocación para formar otros líderes. ¿Y dónde será, hermano, que uno no vaya o que vaya y no encuentre gente receptiva? Donde quiera uno va a encontrar siempre gente que quiera aprender. Y hay que aprovechar ese espacio que se nos presenta. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Amén. Alabado sea el Señor. Bien. El líder discipula a otras personas. Yo quiero aquí hacer una salvedad. Alabado sea Dios. Vamos a decir, en este puntico vamos a terminar en esta noche, pero yo quiero adelantar un poquito. Y es que el líder tiene que estar y tener presente en su mente y en su corazón que aunque somos líderes nunca dejamos de ser discípulos. Es decir, mal haría un líder pensar que ya lo sabe todo. ¿Sí? Ya lo aprendí todo, ya no necesito de más, ya no necesito de estudiar más, ya no necesito de sentarme a escuchar a otros, no, ya lo sé todo. Eso es un error craso si un líder llega a pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque el líder siempre va a tener el carácter de discípulo. ¿Por qué? Porque va a discipular a otras personas. Es decir, cuando yo no pierdo de vista que yo sigo siendo un discípulo, entonces me enfoco en la tarea de discipular a otras personas. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué es discipular entonces? ¿Qué es discipular? Alabado sea el Señor. Enseñar a otros. Creo que eso lo resume todo, de enseñar a otros. ¿Pero enseñar qué? La palabra. Pero también, escúcheme bien, hermano, dentro de esa enseñanza, el discipulado tiene que ver con el carácter cristiano. Y aquí voy a decir algo que lo debemos tener siempre presente en toda nuestra vida. Y es que antes de hacer, hay que ser. Lo más importante en el liderazgo no es hacer. Lo más importante en el liderazgo es ser.
De nada sirve que alguien tenga los dones, como pasaba con la iglesia de los Corintios, la iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, vivían en un problema de iglesia, habían serios problemas al interior de la iglesia. Y algunos hasta pensaban que podían pertenecer a la iglesia y seguir viviendo como antes de conocer a Cristo. Y por eso Pablo dice: esto erais algunos de vosotros, pero ahora ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Se tienen que comportar como eso, como nuevas criaturas. Entonces, el discipulado, más allá del conocimiento, tiene que ver con el carácter cristiano, con el carácter. Y la mejor forma de discipular a alguien es no ponernos nosotros como ejemplo, sino poner a Cristo como ejemplo. Cuando yo llevo a la persona a que conozca a Cristo, a que vea a Cristo como su modelo, como el ejemplo a seguir, estoy haciendo bien la tarea. Porque cuando de alguna manera yo proyecto que me miren a mí, que es que yo doy el ejemplo de la iglesia, que yo doy esto, que yo doy lo otro, entonces, hermano, más temprano que tarde esa persona se va a defraudar de mí. Porque se va a dar cuenta que soy tan humano como cualquiera de los que estamos aquí. ¿Sí me van a entender? Que en cualquier momento me voy a equivocar. Que en cualquier momento me van a ver de malas pulgas. ¿Sí me van a entender, hermano? Me van a ver con las orejas rojas. Y entonces, pero yo no conocía esa faceta del pastor. ¿Sí me van a entender? Entonces, la esencia del discipulado está en que el líder lleve a su gente a que conozca a Cristo. Que su modelo de vida se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y cuando la gente conoce a Jesús, mi hermano querido, de ahí nadie lo va a separar. Yo creo que esa es la gran, digamos que, preocupación que existe en la iglesia, y el gran vacío que tiene la iglesia en general es que muchos de los que dicen ser cristianos no conocen a Cristo. Conocen al pastor, conocen la misión, conocen la visión apostólica, pero no conocen a Cristo. Porque el liderazgo de su iglesia no los ha llevado a que conozcan a Cristo. Alabado sea el Señor. Cuando alguien conoce a Cristo, se enamora de Cristo. Y quien que conoce a Jesucristo no lo ama, hermanos. ¿Sí me hago entender? Cuando una persona llega a conocer a Cristo, se enamora de él. Pero para ello hay que llevarlo allá. Entonces, el líder se preocupa por discipular discípulos, es decir, hacer discípulos, cumplir la gran comisión, pero es llevándolos a que conozcan a Cristo. Ese es el verdadero discipulado. Más allá de enseñarles teología, más allá de enseñarles bibliología, que lógicamente es necesario, que en el caso de nosotros los predicadores, los que son predicadores en potencia, que se van formando para esa vocación, deben conocer la Biblia, lógicamente tienen que tener conocimientos teológicos, los deben tener, pero más allá de eso, el enfoque de hacer discípulos tiene que ver con llevarlos a que conozcan a Jesús. Que su modelo de vida se llama Jesucristo, y no es el pastor, ni la esposa del pastor, ni el líder, ni el que canta, ni esto, ni lo otro. Es Cristo el Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aleluya. Bien. El otro puntico es que el líder debe ser un buen ejemplo. Claro que sí. Claro que sí. Todo comienza con el ejemplo. El aprendizaje se basa en el ejemplo. Y estamos hablando del líder cristiano. Si yo quiero que mi gente aprenda a orar, pues yo debo ser el ejemplo. Humanamente, yo debo ser el ejemplo. Si yo le enseño a la gente a
a que sea, vamos a decir, transparente en los negocios, porque debemos ser transparentes en nuestros negocios, pues yo debo ser el ejemplo de ellos también. Sin restarle, lógicamente, el enfoque anterior, ¿no? Que finalmente el ejemplo o el modelo a seguir se llama Jesucristo. Pero somos el ejemplo con esa salvedad de que seguimos siendo humanos y de que en cualquier momento podemos equivocarnos. Alabado sea el Señor. Amén. Pero debe ser un buen ejemplo. Por eso, si usted ha leído los requisitos para los obispos, que por allá, esto es una clase, en Timoteo y en Tito, alabado sea el Señor, se dan los requisitos para quienes anhelan obispado. Y la palabra aquí, obispado, es para los pastores, para los predicadores de la iglesia. Si usted lo mira, hermanos, es un manual de ética y de moral. Y son requisitos, pues, indispensables, imprescindibles en la vida de un líder. Entonces, lógicamente, quien está liderando, pues debe esforzarse por poner en práctica esos valores, esos principios éticos que se le exigen para desempeñar bien la tarea. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso tenemos que partir por el ejemplo. Y yo quiero decir algo aquí, y es que a veces pensamos con respecto a estas nuevas generaciones que se están levantando. No podemos perder de vista que quienes tenemos, en el caso de que los que somos padres, no podemos nosotros descargarle la tarea de educar a nuestros hijos a los profesores de la escuela. Hace 30 y 40 años atrás ellos jugaban un papel muy importante en la formación y en la educación en valores y principios, pero porque había ese respaldo social y que los padres sabían que los profesores tenían ciertos derechos para forjar a los hijos, a los niños. Yo no sé si alguno de ustedes recibió algún reglazo del profesor. Yo me acuerdo que alguna vez yo recibí porque sonó la campana ya del recreo para entrar a clase y yo estaba jugando allá con mis compañeritos y se me hizo fácil quedarme unos minuticos y llegué y el profesor ponga la mano y ¡pum! El reglazo, hermano. Y ni modo de decir nada porque lo veíamos como una autoridad. ¿Ve? Pero como los tiempos han cambiado y las leyes han cambiado, entonces hoy por hoy no podemos pensar que los profesores tengan esa misma responsabilidad que tenía hace 30 y 40 años atrás. Las cosas han cambiado. Por eso la educación depende de nosotros los padres en casa. Ni siquiera de la iglesia. Aquí enseñamos en términos global valores y principios. Pero no podemos pretender que el maestro de escuela dominical le eduque a mi hijo porque eso me corresponde a mí. Esa es la tarea que yo tengo como papá, como mamá, en la casa. Y allí forjamos en valores y principios. Le enseñamos a nuestros hijos la obediencia, la disciplina. Le enseñamos a nuestros hijos muchas otras cosas, principios, valores, ética, de vida. Alabado sea el Señor. Entonces, eso nos corresponde a nosotros como padres de familia. Y lógicamente esto pues lo llevamos aplicado a la iglesia. Y podríamos decir que lógicamente el ejemplo entra por casa. Si el líder no da ejemplo, no esperemos que los demás lo hagan. Si yo anuncio una convocatoria y no aparezco por ningún lado, pues no espere que a la próxima convocatoria le llegue. ¿Sí van a entender, hermano? Yo tengo que ser el ejemplo. Alabado sea el Señor. Entonces, el líder cristiano se esfuerza por dar ejemplo en todos los aspectos de su vida, no solamente en lo que tiene que ver con su función de líder, porque podemos ser muy cumplidos en nuestros deberes eclesiásticos,
¿Sí? Podemos venir a todas las reuniones, cumplir, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero ¿cómo vivimos en casa? ¿Cómo vivimos en la sociedad? ¿Cómo yo soy en el trabajo? ¿Cómo soy en el vecindario? En todo tenemos que ser ejemplo. Es por eso que el líder cristiano tiene una mayor responsabilidad. Porque el líder de allá afuera no lo miden con esa vara, a nosotros sí nos miden con esa vara de la moralidad, de la integridad, de la honestidad. Alabado sea el Señor. Bien, creo que la idea está clara, ¿cierto? ¿Qué otra cosa encontramos, hermanos? Que el líder es una persona que comprende, óigalo, apoya y cree en el prójimo, cree en su discípulo. Vamos a usar una palabra que es la tolerancia. Comprende, apoya y cree en su discípulo. Y lógicamente, creo que la palabra técnica sería la tolerancia. Que a veces la pasamos por alto y se nos hace fácil juzgar a los demás y condenar a los demás. Y resulta que la Biblia es clara. La Biblia dice que si alguno, pues digamos que ha caído, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Dicho de una manera, restáurenlo con tolerancia. Esto lo podríamos ilustrar con algo que siempre escuchamos. Antes de juzgar a otro, pongámonos en los zapatos de él. Porque usted no sabe por qué actuó de la manera como actuó el hermanito. Usted no sabe las circunstancias externas o internas que estaba pasando el hermano para actuar de la manera como actuó, que no fue la correcta. Entonces, antes de yo entrar a juicio con él, de condenarlo o de juzgarlo, me debo poner en sus zapatos. A eso le llamamos tolerancia. Alabado sea el Señor. No sé de cuándo acá la iglesia cayó en ese error de convertirse en juez. Y de pronto yo podría decir, en el caso mío, fuimos como levantados en una escuela muy, muy rígida y nos exigían tanto que, bueno, de alguna manera, gracias a Dios por esa exigencia, pero nos hicieron pensar y nos hicieron sentir que al yo llegar a cierto nivel me ganaba el derecho de juzgar a todos los demás. Y entonces nos era fácil juzgar a alguien. Aquel no actúa como yo, no se viste como yo me he visto, entonces inmediatamente entra el juicio, la condenación. Y se nos escapa el tolerarnos unos a otros. Entonces el líder comprende, se pone en los zapatos. Y en vez de ponerle el pie encima y terminarlo de enterrar, lo que hace es apoyarlo. ¿Cómo lo apoyamos? Le damos la mano, venga, vamos hacia adelante, levántate, está bien, cometiste un error, pero hay un largo camino. Pídele perdón a Dios y sigue adelante. Alabado sea el Señor. Mira, hermano, si aplicáramos nosotros, si la iglesia de hoy aplicara muchas cosas que la iglesia de hace 40, 30 años atrás aplicaba, yo creo que las iglesias estarían vacías hoy. Miren, yo viví esa formación, donde muchos pastores, cuando un joven de pronto cometía un acto pecaminoso con otra joven de la iglesia, y ambos eran de la iglesia, los pasaban al frente y los avergonzaban públicamente. Porque creían que eso era lo correcto, lo que había que hacer, como para sembrar temor en los demás. Y lo que hacían era avergonzar y de alguna manera hacer sentir mal a esos dos muchachos.
¿Sí me va a entender? ¿Qué tal que usted, vamos a ponerlo aquí prácticamente, que usted cometa una falta y entonces como pastores lo hacemos parar aquí y le decimos, mira, el hermano fulano de tal cometió este pecado, por lo tanto queda en disciplina perpetua? ¿Cómo se sentirá usted? ¿Se sentirá bien? ¿Sentirá ganas de volver a la iglesia? Todo el mundo lo va a mirar con ojos rayados, ¿cierto? Como el pecador, Y yo creo que ninguno de nosotros estamos en ese derecho de hacerlo, porque no nos hemos ganado ese derecho. Todos luchamos todos los días por permanecer fieles al Señor. Todos luchamos frente a las mismas tentaciones que este mundo ofrece. Alabado sea el Señor. Que algunos ya hemos, digamos que trasegado y hemos adquirido cierta madurez y cierta destreza para manejar ciertas cosas, eso es verdad, pero eso no quiere decir que estamos exentos de en cualquier momento fallarle al Señor. Somos humanos, eso no se nos puede olvidar. ¿Cierto? El pecado nunca será justificado, pero es una posibilidad que todos nosotros los humanos y mortales tenemos. ¿Está claro eso, hermano? Entonces el líder es tolerante, el líder apoya, levanta, en vez de censurarlo, de hacerlo público. Mi hermano querido, vamos a orar a Dios que el Señor lo ayude, lo levante, lógicamente cuídese, guárdese, tomen las medidas necesarias, etcétera, todas las recomendaciones al respecto y bueno, sigan adelante. ¿Sí me va a entender, hermano? Nadie tiene por qué enterarse. Esa es una manera de apoyar a esa hermana. Yo le escuché a un predicador, se llamaba Héctor de la Cruz, un hombre que Dios usó poderosamente mientras estuvo vivo. Y él, siendo copastor de una iglesia, pues un hermano le había fallado al Señor siendo casado. Y lo llamó a él: pastor, yo quiero hablar con usted, quiero confiarle. Y entonces le confesó su pecado. Y entonces este pastor Héctor de la Cruz fue al pastor general y le dijo: no, a ese hermano hay que aplicarle la misma ley que le hemos aplicado a nosotros. Y entonces aquel hermano le dijo: por favor, no quiero que la congregación lo sepa porque se me acaba mi hogar, se me acaba todo. Y ni aún con los ruegos, hermano, no valió. Y aplicaron la ley. ¿Y qué pasó, hermano? Que este hermano nunca más volvió a la iglesia, su hogar se desbarató. Y un día, este pastor Héctor de la Cruz tuvo un sueño, donde él veía literalmente que había matado a alguien. Y se levantó todo asustado, como: Dios mío, Señor, ¿qué pasa? Señor, guárdame de asesinar a alguien. Y digo: ya lo has hecho. Inmediatamente le vino a la memoria lo que había hecho. No lo había matado físicamente, pero lo había matado espiritualmente. ¿Sí? Y eso fue una lección para este hombre. De ahí en adelante aprendió la lección. Y lo duro que le fue, porque luego lo compartió él, digo: eso ha sido muy duro para mí superar esto, porque todavía siento que soy el responsable de la sangre de ese hombre. Me sentiré tranquilo el día que lo vea entrar por las puertas de la iglesia. Y a veces nosotros con nuestra indolencia, con la falta de tolerancia, cometemos estos desatinos, y con el buen propósito de hacer bien, lo que hacemos es daño. Entonces, hermano, el líder es una persona tolerante, que apoya, que comprende y que confía en el prójimo, que confía en su líder a pesar de que haya fallado, que se haya equivocado. Gloria al Señor. Dos cositas más y terminamos. El líder cristiano se convierte en un mentor.
no sé si ese término es familiar, un mentor, aquel que mentorea, aquel que está al lado de alguien y lo ayuda a superarse. Eso se ve mucho en el ambiente deportivo. Entonces se le llama mentor a aquel que de pronto recluta a un futbolista porque tiene ciertos rasgos de ser un buen futbolista y lo mentorea, lo lleva poco a poco hasta que lo convierte en un profesional. A esa tarea se le llama mentoreo. Entonces el líder se tiene que convertir en un mentoreo, en acompañar a sus líderes, en acompañar a sus discípulos, en llevarlos ahí poco a poco, sin soltarle tanta pista, pero ahí un poquito apretado, como para que el líder no se vaya a sentir que ya lo puede hacer solito, ¿no? Cuando ya veamos que lo puede hacer, lo soltamos, pero mientras tanto lo seguimos mentoreando. El líder, y algunos sinónimos de esto, es un tutor, es el responsable del crecimiento de ese líder. ¿Sí? El tutor es el representante legal de un niño cuando él se convierte en huérfano. Entonces le nombran un tutor legal que es el responsable del cuidado de ese niño hasta que se hace mayor de edad. Entonces el tutor es el líder. El líder se tiene que convertir en un tutor, el responsable del crecimiento de ese líder. Se da cuenta que no es una tarea fácil, hermano. Aquí hay una gran dosis de responsabilidad y también de consagración al trabajo. Se tiene que convertir en un consejero y en un asesor. ¿Sí? Tiene que aprender a aconsejar, no imponer, sino a aconsejar, orientar. Ahora, aquí hay que decir lo siguiente. De momento muchas personas no reciben el consejo de su mentor porque la manera como lo hace no es la correcta. Muy diferente, hermano, a que usted llame a sus discípulos y le diga: venga, amigo, yo tengo que corregirlo, tengo que hacerle ver esto y esto, en un buen tono, en un tono amable, amoroso, respetuoso, a que yo lo avasalle con gritos y con ademanes de disgusto y de ira y de enojo. Nadie aprende las patadas. Amén, hermano. Nadie aprende la bravuconada. No, nadie aprende así. Pero si se le da un consejo de buena manera, en un buen tono y amable, seguro se va a aceptar el consejo. Entonces, cuando somos consejeros, tenemos que mirar y buscar la forma adecuada de dar un consejo o hacer una observación o hacer una corrección si ese es el caso. Alabado sea el Señor. Entonces, tres cositas aquí. El líder es un mentor, es un tutor y es un consejero y asesor. ¿Sí? Porque además de que aconseja, asesora. Mire, háganlo de esta manera, háganlo de esta otra. Corríjanse de esta manera y háganlo así. Una persona que asesora. Bendito sea el Señor. Y por otro lado, hermano, ya para terminar, el líder nunca deja de ser discípulo. Y eso nos va a llevar a preguntarnos, o a preguntarnos no, sino más bien a decir que como somos discípulos, siempre vamos a estar bajo autoridad. Bajo autoridad. No es malo estar bajo autoridad, es saludable. ¿Sí? Es saludable. Que hoy por hoy, tristemente hay que decirlo, las grandes misiones que existen hoy se han convertido en una especie de, ¿cómo lo llamaríamos, hermano? Donde el que manda, el que está arriba, y de ahí para abajo todo el mundo cumple órdenes como si fuera un comando del ejército. Y nadie puede discrepar, nadie puede disentir de las órdenes, sino que se cumplen porque se cumplen. Porque donde no se guardan las leyes se acaba la milicia, dicen.
Y entonces eso también pues lleva a un mal que se está presentando hoy en la gran división. Y es que las generaciones de hoy ya no se someten, ya no tienen ese grado de sometimiento como la tenían las generaciones anteriores, por una razón muy particular, y es que esta generación es digamos que tiene un grado de conocimiento mayor que lo que tenían hace 30, 40 años atrás la gente. Entonces la gente ya no come entero, ya la gente no traga entero. Y entonces por eso la tarea de someter de manera abusiva a los demás, pues es una tarea difícil para el día de hoy. Pero en el buen sentido del sometimiento, todo buen líder debe tener una autoridad, debe a quien rendirle cuentas, en el buen sentido. No que lo manipulen a uno, no que estén a cuatro ojos supervisando 24/7, no. Pero sí debe haber un mínimo de autoridad, un mínimo de rendir cuentas, un mínimo de control frente a la tarea de cualquier líder que exista. Amén, hermanos. Amén. Porque cuando somos líderes independientes y no le rendimos cuentas a nadie, eso el diablo se puede aprovechar para hacer sentir, bueno, usted puede tirarse una canica al aire y como usted no le rinde cuentas a nadie, todo va a pasar inadvertido. Y eso ha ocurrido, hermano, ha ocurrido y ocurre con frecuencia. Entonces por eso se requiere un mínimo de sometimiento, un mínimo de autoridad por encima de nosotros. No porque le tengamos miedo a los hombres, no, aquí hay que temerles a Dios. Amén, hermano, a Dios hay que temer. Y aunque lo hagan por allá y como que nadie se entera, tarde o temprano, dice el Señor Jesucristo, que no hay pecado oculto que se haga que no sea sacado a la luz. Entonces, terminamos diciendo que el verdadero líder nunca pierde el sentido de ser discípulo. Y esto me lleva a decir lo siguiente: es que nunca dejamos de aprender. El discípulo nunca deja de aprender. Más allá de que sea un gran predicador, un gran maestro que ya se las sabe todas, cuando se es humilde y cuando nunca se pierde la esencia de ser discípulo, se siente a escuchar a otros también, con humildad. ¿Sabe qué ocurre hoy? Hay pastores que de pronto han caído en ese ambiente de sentir que ya no necesitan de nada más. Cuando invitan a un predicador, ¿sabe qué hacen? El predicador ya le entrega al predicador su tiempo, su espacio, se salen del recinto para hablar por teléfono, a chatear, como si no le importara lo que estuviera ocurriendo. Dos cosas aquí, eso es una falta de respeto, por un lado. Y por otro lado, está diciendo que ya no necesita de nada. Su corazón está lleno de orgullo y de soberbia. Entonces, el líder nunca deja de ser discípulo. Siempre buscará la manera de aprender, de escuchar a aquellos que saben tal vez un poco más que ellos, que lo pueden ilustrar. Pero también se sienta a escuchar a sus pupilos. También se sienta a escuchar a sus discípulos. Porque ¿cómo nos va a corregir? ¿Cómo nos va a ayudar a ser mejores predicadores en un momento dado si nunca se sienta a escucharnos? Darse cuenta, hermano, que el liderazgo no es tan fácil como muchos creen, que simplemente es que ya soy líder y punto. No, esto es un largo camino de aprendizaje. Y nos moriremos y no terminaremos de aprender. Esa es la realidad, hermano. Esto es un largo camino. Entonces, vamos a hacer el recorrido rápido, lo que miramos hoy, hermano. El líder ayuda a madurar a otros. El líder ayuda a otros a planear y a evaluar. El líder piensa continuamente en buscar y preparar a otros líderes.
El líder discipula a otras personas. El líder es un buen ejemplo. El líder es tolerante, comprende, apoya y cree en el prójimo. El líder se convierte en un mentor, en un tutor y en un consejero. Y el líder nunca deja de ser discípulo. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Y que nos ayude a ser esos líderes que Dios quiere que seamos en medio de la iglesia. Alabado sea el Señor. Aleluya.